Vamos a meternos ahora en el caso Chano. Vamos a intentar entender qué sucedió, qué fue lo que pasó. ¿Fue o no un brote psicótico lo que tuvo? Su mamá dijo que no, que él tuvo un cuadro de excitación psicomotriz. Vamos a intentar entender cuál es la diferencia, qué le pasó a Chano, qué sucedió en esas horas que lamentablemente lo llevan a hoy estar internado en grave estado en terapia intensiva. Exacto. Está con nosotros Manuel Vilapriño, es médico psiquiatra. Queremos charlar con él. Hola Manuel, buen día, Hola. ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo va? Muchas gracias, muy bien. Buen día. Gracias por estar. Tenemos muchísimas preguntas para hacerte, para intentar entender esto. Sabemos que del otro lado puede haber gente que está atravesando estas situaciones tan difíciles, el entorno familiar, que muchas veces no sabe qué hacer, cómo contener. Pero queremos arrancar para entender, ¿fue o no un brote psicótico lo que tuvo Chano previo al suceso? A ver, en primera instancia, si uno lo conociera Chano, fuera paciente uno, no podría estar hablando de esto, no lo conozco. Tampoco conocemos, lo que he hecho es leer, y lo que dicen los medios o dice la mamá, es todo muy relativo. Es decir, cuando nosotros hablamos de cuadro psicótico, por ejemplo, esto de que una excitación psicomotora puede estar dentro de un cuadro psicótico como puede estar dentro de otro tipo de cuadro de los que vemos en psiquiatría y en salud mental. Cuando hablamos de un cuadro psicótico, lo que estamos haciendo referencia es a la existencia de manifestaciones, de síntomas por parte de la persona o de signos, lo que vemos, cómo funciona, que nos hacen pensar que aquella persona está alejada de la realidad que está viviendo. O sea, no está racionalizando lo que hace. Tal cual. Que no significa que está alterada su conciencia. Gente que está lúcida, que sabe qué día es, dónde está, qué comió a la mañana, con quién está hablando, pero al mismo tiempo presenta una serie de síntomas como pueden ser no solamente alucinaciones y delirios, que es lo más conocido, Sí. sino desorganización de la conducta, bueno, fenómenos de alteración del pensamiento. ¿Pero podría llegar a marcar en un teléfono, por ejemplo, un número para pedir Sí. ayuda? Sí. Sí, en Sí. el medio de un cuadro psicótico. Sí. También hay cuadros psicóticos que cursan con alteración de la conciencia, Ajá. que pueden ser debido, por ejemplo, al consumo de sustancias o a otro tipo de enfermedades médicas, accidentes cerebrovasculares, donde se altera la conciencia y lo que se hacen evidentes son síntomas psiquiátricos, pero esos síntomas psiquiátricos no responden a una enfermedad psiquiátrica primaria, sino a otro tipo de alteración. Acordémonos que para que haya un cuadro psicótico, para que haya un cuadro depresivo, para que haya un trastorno de ansiedad, y ni hablar cuando hay consumo de sustancias, hay alteración del metabolismo del cerebro. El cerebro tiene un metabolismo como lo tiene el páncreas, como lo tienen los vasos sanguíneos, y ese metabolismo que implica química, Sí. cuando esa química se altera, da lugar a manifestaciones, a síntomas. Esos síntomas pueden ser en función de la predisposición de cada uno, de tipo psicótico, de tipo depresivo, ansioso. Es decir, los trastornos que nosotros vemos funcionan como cualquier otro tipo de enfermedad. Por eso a veces nos joroba, por decirlo de alguna forma, Sí. nos molesta o nos irrita que se estigmatice tanto a la enfermedad psiquiátrica, porque funciona como cualquier otro tipo de enfermedad. Es predisposición genética con factores psicológicos, sociales y mentales que lo disparan. Pero pasa que uno piensa, brote psicótico, se imagina que no se lo podía contener, que no se lo podía tranquilizar, que no se lo podía, no sé, agarrar, sujetar, como que uno imagina eso, digamos. Claro. Sin embargo, Chano llama a la policía, se presenta, da la dirección, dice quién es, le cuentan que hay 3 enfermeros, que sí, había 3, porque en realidad al principio sí había 4 enfermeros que su mamá había llamado porque entendía su mamá que no podía controlar la situación. O sea, él estaba contando una realidad, efectivamente esto estaba sucediendo, en el sentido de que estaba en sus cabales, si se quiere, a eso voy. Puede estar atravesando una crisis interna con toda racionalidad, a eso voy. Sí, cualquier persona, así más allá de Chano, que no conozco de la realidad, pero, a ver, una persona puede estar, como digo, lúcida, orientada, puede estar hasta tranquila y sin embargo al mismo tiempo estar alucinando y delirando o creyendo que le están haciendo un complot alrededor o que le están mandando mensajes o lo que fuese. Eso se puede dar por enfermedades específicas, por eso hablar de brote psicótico o de hablar de excitación psicomotora es como hablar de fiebre. Tiene fiebre, vamos a ver por qué tiene fiebre. Hay muchísimas causas de fiebre y hay muchas causas de cuadro psicótico. Esto que decís vos está bien porque en realidad en el lenguaje común de la gente
entender la psicosis implica el asesino en serie que va a matar a... No, Claro, y lo no es la realidad. Como la Volvemos al violencia, estigma. como algo violento, Claro, como que Volvemos al indefectiblemente estigma. va a tener un Claro, acto violento, ¿no? A ver, uno se la pasa atendiendo pacientes con cuadros psicóticos todos los días y... A ver, Y lo que su mamá personas decía- que funcionan cuando son tratadas y abordadas, como Claro. cualquiera de nosotros, a veces ni nos damos cuenta. Doctor, y lo que su mamá decía inclusive es, él se hacía daño a él. Él no estaba haciéndole daño a los policías ni a otros. Esto es lo que su mamá relata, es la versión de ella ante la versión de la policía. Ella dice, él se estaba haciendo daño a él. Él no quiso hacerle daño a los demás. ¿Esto es frecuente? ¿También es común dentro de ese Puede cuadro? pasar. Se sí. autoagrega. Auto o heteroagresión puede pasar. A ver, pero eso puede pasar en los cuadros psicóticos y en los cuadros no psicóticos, donde la persona no tiene alterada su visión, su juicio de la realidad, donde puede discernir claramente qué está bien, qué está mal, puede entender con quién está hablando y cómo manejar una conversación determinada, y sin embargo pueden tener también cuadros de agitación ansiosa. Por eso digo que cuando se manejan desde la misma comunicación que exista, no solamente de los medios, digo en general, porque esto de algún lado salió, ese término de brote psicótico, es tremendamente inespecífico. Porque yo podría decir, brote psicótico puede ser debido qué sé yo, a enfermedades de todo tipo, como puede ser debido también, como decía antes, a una hipoglucemia. De hecho, ocurre y pasa. Entonces, me parece que está muy bueno estos espacios, por eso a mí me gusta venir y acepto, porque explicando todo esto también bajamos los decibeles respecto a cómo miramos todo este tipo de El problemas. estigma. Sí. Sin El duda. estigma, miren, el daño que hace el estigma. El Tal estigma cual. hace tanto daño, me parece a mí, que un policía termina pegándole un balazo a una persona que tiene un trastorno psiquiátrico, que está con una descompensación. ¿Cómo debería actuar un familiar ante este tipo de cuadro, sacando a Chano? ¿Cómo deberíamos actuar ante un cuadro similar a este a la hora de poder calmarlo y de poder ayudarlo? ¿Cómo se debería? Generalmente cuando hay, si lo que ha existido es una excitación psicomotora, o cuando hablamos de una excitación psicomotora, ¿qué implica eso? Bueno, como dice el término, hay una exaltación, una agitación de todo lo que tiene que ver con lo motor en función de una alteración psíquica. Sí. El director de la orquesta es este señorcito de arriba, y es el que maneja cómo funcionamos en general. Cuando hay una alteración X que impacta en ese metabolismo, puede aparecer una agitación. Si hay una agitación es porque hay síntomas acá. ¿Eso qué significa? Que mientras más nosotros nos contrapongamos, mientras más nosotros confrontemos con eso, más arraigada va a estar la sintomatología. Bien. Lo que hay que intentar siempre es hablar poco, lo justo y necesario, no contradecir, mostrar una actitud tranquila, hablar pausadamente, con tono de voz bajo, estar cerca de las puertas por cualquier situación de agresión que pudiese existir y buscar ayuda. Ajá. Buscar ayuda de una forma u otra, porque por eso hago tanto hincapié en el tema de lo que está pasando desde el punto de vista metabólico. Sí. Manuel, el origen de estos comportamientos sí o sí está relacionado con el consumo de drogas duras. Digo, Chano mismo ha hecho alusión a su problema con las adicciones, ¿no? Sí o sí el origen puede estar por ahí. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. El consumo de sustancias es uno de los factores que puede llevar a que aparezca un cuadro de agitación, de excitación psicomotora y un cuadro psicótico. Es uno de los factores. Hay muchos más. En general, podríamos decir, por una clasificación así más pedagógica, que existen lo que son las psicosis, los cuadros psicóticos endógenos, que son como muy primarios, muy determinados desde lo genético y desde lo perinatal. Y cuadros que son las psicosis exógenas, que ¿esto qué quiere decir? Endógeno o exógeno en relación al cerebro, es decir, cómo otros factores terminan influyendo en el cerebro para dar lugar a síntomas psiquiátricos que no responden primariamente al metabolismo del sistema nervioso central. No sé si estuvo medio complejo, sí, pero... sí. Y ahí entran las drogas, entran las enfermedades médicas de otro tipo, que están afuera del cerebro, pero terminan originando un impacto en el cerebro y dando lugar a que creamos que son síntomas psiquiátricos de trastornos que no son psiquiátricos. ¿Debe tratarse de por vida este tipo de cuadros así? ¿Estar medicado y una vez diagnosticado? Depende del diagnóstico que hagas. Si el diagnóstico es de una psicosis endógena, en muchos casos sí y en muchos casos no. Es en función del cuadro, del paciente. Hoy por hoy los tratamientos, a ver, mientras más rápido haces el diagnóstico,
y acá volvemos al tema del estigma y del rótulo, mientras más rápido la persona acude, más rápido la familia pide ayuda, más rápido los tratás y por lo tanto, además hay abordajes mucho más integrados, interdisciplinarios. A ver, no es la panacea, pero ha cambiado mucho respecto a hace 20, 30 años el abordaje de este tipo de problemas. Re importante. Gracias por esto, doctor, por lo que está diciendo, no estigmatizar. Cortito para cerrar, ayer escuchaba, lo han defenestrado en muchos programas de televisión, en las redes Haciendo sociales. memes, inclusive. Totalmente. Pedir respeto porque realmente está transitando días muy difíciles y de verdad que digo, si tuve el placer de entrevistar a un gran artista en el sentido de humano y súper cálido, súper respetuoso, humilde, fue este señor. De verdad lo digo, por la radio, por 100.9 pasaron tantos artistas y él fue uno de los más cálidos y tuvimos el placer de compartir y ayer se lo defenestraba y digo, con más respeto hablemos de las personas, olvidémonos quién es, son personas y merecen todo el respeto. Y está bueno porque en el caso de Chano tiene visibilidad, pero está repleto de Chanos Seguro, que totalmente. están todo el doctor. día sufriendo este tipo de perjuicios. Y no nos olvidemos que además esto no es un problema que está focalizado y que cada vez menor, es al revés, cada vez mayor. El 6 al 8% de los argentinos presentan cuadros de tipo depresivo y el 12 al 18% trastorno de ansiedad. No son números bajos, son números altísimos. Totalmente. Claro que sí. Gracias. Lo que quiero decir es que este tipo de problemáticas están entre nosotros. Sin dudas. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Manuel, como siempre. amable. Un gusto. Hasta muy Gracias. pronto.